desde sus orígenes hasta nuestros días, que nos impartirá nuestro socio José Alegado Moreno, hijo predilecto de Santiponce. La presentación del ponente y de su último trabajo, Santa Bus y Rumaiquilla, Santiponce, sus orígenes y su término municipal, libro que tenéis a la entrada, estará a cargo de don Alejandro Romero Romero. Agradecer a los representantes de asociaciones y partidos políticos que nos acompañan, a todos los socios de nuestra peña y todos los simpatizantes, y, como no, a los más de 60 patrocinadores que se han unido a nuestra celebración con sus aportaciones. Os recuerdo que todos podemos aportar con la compra de las tazas conmemorativas que también están ahí junto al libro. Nos vaya a permitir que empecemos con la entrega de la placa del socio honorario que el pasado mes de junio no pudimos entregarle a los hijos de nuestro querido Ladio, Francis y Carmen. Francis no ha podido venir todavía por el trabajo. Perfecto. Le pido al señor alcalde que nos acompañe para la entrega de... También queremos hacer entrega por adelantado, ya que lo tenemos previsto para el día 30, jueves de feria, en nuestra caseta, pero a la que no podrán asistir. Es un homenaje a todos nuestros presidentes que han pasado en estos 60 años de historia. Bueno, por último, nuestro agradecimiento a los hijos del monasterio y Centuria Romana por su colaboración en nuestro 60 aniversario, y en concreto pedimos a José Velázquez Castillo que se acerque para hacerle entrega en un recuerdo de la magnífica visita guiada que el pasado día 10 nos hizo un grupo importante de socios y simpatizantes. Bueno, y ahora quiero presentarle a don Alejandro Romero Romero. Me voy a limitar a hacer una breve referencia de lo que su extenso currículum nos llevaría muchísimo tiempo. Nacido en Madrid en 1977, es licenciado en Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, desde 1996-2001. Ha cursado el Máster Iberoamericano en Historia Comparada de la Universidad de Huelva, 2010-2011. Está en posesión del grado en Gestión Cultural de la Universidad de Huelva, 2014-2018. Con una gran experiencia profesional en la restauración de retablos, como el Cristo de la Humildad y Paciencia, de Aroche, Huelva. Retablos de la Magdalena de Cala, Huelva. Retablos de la Iglesia de la Concepción de Huelva. Participación en la última fase de restauración del Monasterio de San Isidoro del Campo y en su conservación preventiva. Autor de numerosas publicaciones, entre las que destacamos las relacionadas con nuestro monasterio. La memoria de María Alfonso Coronel en el monasterio de San Isidoro del Campo. Los primitivos sepulcros del monasterio de San Isidoro del Campo. La memoria de los Guzmanes en el monasterio de San Isidoro del Campo. San Isidoro del Campo, la gestión de un legado familiar. San Isidoro del Campo tras el foco reformista. Conferenciante, donde destacamos las relacionadas con nuestro pueblo y su monasterio. Alonso Pérez
San Isidoro del Campo, Tarifa, 7º centenario de la muerte de Guzmán el Bueno. La arquitectura de los Guzmanes, el Castillo de Niebla y San Isidoro del Campo, Niebla, Huelva. La heráldica de los Guzmanes y San Isidoro del Campo, Santisteban del Puerto, Jaén. En la actualidad ocupa puesto como parlamentario en la Junta de Andalucía. En resumen, don Alejandro Romero es un gran conocedor de nuestro monasterio y no hemos podido tener un mejor presentador de nuestra ponente y su libro. Don Alejandro Romero tiene la palabra. Pues muchas gracias por la presentación, señor alcalde, miembro de la corporación, amigos de Santiponce, amigos de la Centuria. Es que, bueno, vuelvo a mi pueblo una vez más y la verdad que estoy encantado de pasar una tarde más con vosotros. Y más en un día como el de hoy, ¿no? El que nuestro amigo Pepe Algabar, que no voy a presentar porque me parecería un poco atrevido presentar a Pepe aquí en Santiponce, pero sí decirle que para mí fue un privilegio que se acordara de mí para la presentación del libro en un día tan especial para él, que no solo es su cumpleaños y su aniversario de boda, sino que ha conseguido que también sea el día de las presentaciones de su libro, con lo cual es un día muy importante y para mí es un privilegio poderlo compartir contigo, amigo. Yo a Pepe lo conocí como a tantos como de vosotros en el monasterio, donde he desarrollado gran parte de mi vida profesional y a la que espero volver algún día. Y nos sentábamos allí muchas mañanas, nos poníamos a hablar y yo le preguntaba muchas cosas sobre el monasterio, que él conocía sobradamente, pero luego empezamos a hablar de lo que era Santiponce, de lo que había sido la historia de Santiponce en sí, porque es verdad que yo me centraba siempre en la parte vinculada al monasterio, luego de ahí los trazos gruesos del pueblo, pero no entraba en profundidad, y Pepe pues fue metiéndome el gusanillo de lo que era la historia de Santiponce completa. Me daba información de legajos y documentos que yo manejaba pero que no sabía interpretar, sobre todo los de la edad contemporánea ya, la etapa contemporánea, que él conocía, no solo conocía, sino en esta calle vivía yo no sé quién, vivía no sé cuánto, y bueno, me iba dando una información de primera mano que hubiera sido imposible para un investigador que no es de aquí o que no tiene ese acervo como tiene, pues poderlo interpretar. Pasamos muchas horas, tengo algunas horas grabadas contigo todavía allí en el monasterio, y sí es verdad que de aquellas primeras conversaciones que tuvimos veo reflejado en este libro un avance tremendo, ¿no? de esas conversaciones que teníamos, no solo por el ambicioso proyecto en el que te embarcaste, ¿no? La historia entera de Santiponce. Son cuántos siglos de historia ahí, cuánta documentación, Bueno, pues Pepe tuvo la capacidad de embarcarse en esta aventura. Y lo ha hecho a través de una recopilación de fuentes de todo tipo que la verdad que es de admiración, ¿no? Porque tenemos fuentes orales, fuentes testimoniales, que son las que desde mi punto de vista tienen más valor, pero en ciertos periodos de la historia de Santiponce que no son tan conocidos o no hay tanta documentación acerca de ellos, pues es cierto que ha escudriñado y ha ido buscando hasta que ha encontrado el dato que quería y a partir de ahí ha seguido tirando de tiro y lo poco que había, pues es cierto que ha sido capaz de rescatarlo. Luego, evidentemente, en un libro no se puede incluir todos los datos y toda la información que tiene, porque hasta ayer me estuvo diciendo que había encontrado una cosa nueva, que a ver cómo la podía meter, que vamos, si te damos 2 días más, mete la conferencia de hoy también en el libro, Pepe, y sí es verdad que ha hecho una selección de lo más representativo y lo más llamativo de la historia del pueblo. Yo digo del pueblo que yo me considero de aquí, como he dicho anteriormente. Y para mí, por ejemplo, aparte de mis investigaciones centradas, como he dicho, en el monasterio, pues me ha dado informaciones de muchos periodos que eran muy desconocidos, pero porque había falta de documentación y de información, ¿no? Sobre todo me llama la atención el periodo islámico, ¿no? En el que Pepe no solo nos ha hecho una presentación de la vida en esa época islámica, sino que luego ha sabido ir tirando del hilo para rescatar todo lo que había sobre Santiponce, Santa Cruz, que tenemos identificado como topónimo del pueblo en aquellos momentos, y la relación de cómo
de ese periodo nos habla de Rumaiquilla, la otra gran protagonista del pueblo, que tenemos que decir que Santi Ponce nos habla de la importancia histórica que tiene y de la importancia que siempre ha tenido en todos los periodos históricos, porque tenemos testimonio de 3 mujeres, que no era lo lógico, no habitual en las crónicas, en todos estos periodos, hablar de las mujeres que tuvieran cierta relevancia. Pues Santi Ponce se relaciona con 3 personajes femeninos de primer nivel, como Rumaiquilla, que es la favorita de Al-Mutamid, el último rey taifa de Sevilla antes de los almorávides; María de Molina, que también se refleja en el libro del repartimiento de Sevilla, 3 veces reina; y por supuesto de María Alfonso Coronel, que como todos sabéis, la esposa de Guzmán el Bueno, y de la que también supo tener su protagonismo dentro de un linajes que eran masculinos en casi toda su extensión. Luego Pepe nos habla de una lectura además muy fácil, porque aunque pueda parecer que es un libro de muchos datos, de mucha información, un libro que se lee con bastante facilidad y cuya edición también ayuda a ello, porque es una edición bastante buena, muy manejable y una tipografía muy bonita y que facilita mucho la lectura. Y luego Pepe eso selecciona periodos, ¿no? Va haciendo algunos saltos en el tiempo, nos habla de curiosidades que él va encontrando a lo largo de la historia, como el escudo del obispo, nos habla por supuesto del monasterio, ¿no? De aspectos singulares, pero no de los que habitualmente hablamos del monasterio, sino relacionados con el pueblo, ¿no? Todo lo que son los repartimientos de tierra, cómo estaban las viñas repartidas, todo lo que afecta a la relación del pueblo con el monasterio. También del padre Ceballos, desde una visión más personal que la estrictamente académica o literaria que tiene. Nos hace también un planteamiento sobre el Santi Ponce el Viejo y el Nuevo, ¿no? Las distintas localizaciones que ha tenido a lo largo de la historia, diversas hipótesis que plantea. Una cosa que para mí ya lo nombramos con anterioridad, la planimetría, desde que existe, ha buscado todo lo que había y por haber, y la tiene localizada, y no solo muestra la planimetría, sino que da observaciones sobre ella, que a los que sois de aquí del pueblo, pues os va a llegar por conocerla y vivir y pisarla, pues va a hacer sentir que unos datos muy interesantes y aparte muy bonitos. También vuelvo a incidir como novedad, ¿no? Y al hilo de su anterior publicación, en la torre del depósito de la sanidad, ¿no? Porque nos encontramos ahora toda la construcción de esa torre, de cómo se construyó, los materiales, los distintos planos de la planimetría que tenía, por lo cual en tan corto periodo de tiempo es capaz de aportar novedades a un estudio también pionero en su momento, ¿no? Y quizás ahora comprendamos más todavía cómo Pepe siempre, esa torre para él era algo muy especial, ¿no? Como sanitario, evidentemente, por la potabilidad y porque el pueblo se dotó de agua potable en su momento, sino también en un periodo de sequía como el que estamos viviendo, todo el valor que tienen las infraestructuras hídricas en cualquier momento de la historia, y Pepe pues, nos habló en ese libro y en este ya os comento que tiene aportaciones nuevas sobre esa torre de la sanidad que tanto. Luego, por supuesto, habla del personaje de Santi Ponce, del gentilicio, santiponceño, como no puede ser de otra manera, y en fin, tengo muchas anotaciones, pero creo que lo importante es que Pepe nos ilustre ahora con su conferencia y terminar diciendo que Pepe, que es un auténtico privilegio poder participar, que me hagas partícipe de un día tan emotivo y especial para ti. Recomendaros a todos la lectura del libro, porque ya os digo que es un libro que se lee muy bien, que aporta datos y tiene información muy bonita, sobre todo si sois de aquí, conocéis el pueblo. Son datos que quizá conozcáis, pero Pepe sabe llevarlo a otro punto de vista, y creo que Pepe, que el cariño que te tiene tu pueblo, aquí está demostrado, no lo sé, de muchos años que nos conocemos ya, pero se hace el reconocimiento de que con tu tardía vocación literaria has sido capaz en tan corto periodo de tiempo darnos 2 publicaciones, que yo sé que no has parado y que hay una tercera en marcha seguramente, aunque te digan que no, pero que esperamos ansiosos por tu valía y por tu trabajo. Así que Pepe, muchísimas gracias.
decir, yo empecé así la charla del otro libro, yo me iba a decir que a los 82 años, el día de mi cumpleaños, iba a estar recetando en el monasterio un libro. ¿Y quién me iba a decir que 4 años después estoy presentando otro? Todo por el gran cariño y el amor que le tengo a mi pueblo. Y todo lo que sea ensalzar el pueblo, aquí estoy para hacerlo. Y además, como acaba de decir Alejandro, sé que mi pueblo me quiere y por eso lo hago. Y he intentado en este libro recoger una de las cosas que más interés tenía, era una de las asignaturas pendientes que tenía, que era el Santiponce en la época del Islam. Porque de esto poco hay. Prácticamente, cuando se hizo la Reconquista, pues todo se perdió. Se fueron los árabes y quedó muy poco. Yo he intentado y he conseguido llegar a una serie de puntos en los cuales demuestran que, como dice el título del libro, Santibú y Rumaiquilla, Santibú como pueblo de Santiponce en la época árabe y Rumaiquilla la favorita del rey Abutamiz. En esta diapositiva, darle las gracias a Alejandro, porque me lo encontré un día en el monasterio, después de que vamos, dice, vas a hacer un libro, digo, ¿puedes presentarle? Yo te lo presento. Bueno, pues, hecho está. Agradecerle sobre todo también a la directiva de la Peña Sevillista que me haya dado esta deferencia sobre participar en los actos que ellos tienen programados para el cumpleaños de los 60 aniversarios. Voy a empezar, aquí tenemos esta diapositiva donde se ve toda la planicie del Valle del Guadalquivir, donde se ve Sevilla, se ve Santiponce el Viejo, Santiponce de la era del convento, como decimos nosotros aquí, o la cantera, la parte ya de la barriada. Aquí debajo de nuestro pueblo tenemos la Vetus Ur o la Itálica Vieja, y aquí tenemos la Itálica Adrianea, que se está intentando a ver si se hace monumento universal. El anfiteatro, y una cosa muy bonita, aquí tenemos nuestro antiguo campo de fútbol que tantas veces hemos estado jugando en él. Pero para llegar aquí nos tenemos que transportar unos 3.000 años atrás y observar en esta diapositiva esta gran llanura aluvial del Guadalquivir, donde llega la preamar, la bajamar del río del Océano Atlántico y la presencia de un pueblo que va a ser protagonista, que es el pueblo de Sancio. Este es un pueblo turdetano que iremos desglosando qué importancia ha tenido en nuestro pueblo. Aquí tenemos Sevilla o Hispali, o la Espol Fenicia, que está en esta terraza con una anchura variable y con una altura de 6 o 7 metros sobre el nivel del mar para evitar las riadas normales. Y tenemos aquí a Piano de Alejandría, que fue el primero que habló del pueblo de Sancio, como un pueblo turdetano donde fueron las tropas diezmadas de Publio Cornelio Cipión el Africano cuando ganó la batalla a los cartagineses en la época, o sea, en Ilipa Magna. También Ceballos nos cuenta sobre Sancio, cuando una y otra ribera del Betis era cubierta de pequeñas y bellas ciudades que parecían los asientos de las almas felices e inocentes, hubo entre estos amenísimos pueblos uno llamado Sancio. De esta ciudad de los turdetanos no se vuelve a hacer mención desde que Itálica se fundó y sucedió en su mismo lugar. También dice que Santiponce estaba como un cuarto de legua más hacia el oriente, asentado en la misma playa del río cuando cedió al monasterio de San Isidro. Y aquí Ceballos intuye de que no estaba
en Sancio, sino estaba en un cuarto de legua más hacia el oriente. También hay otro autor, que es Rodrigo Cano, que cita pianos sobre los más bajos collados que están al poniente del Betis y no son anegados por sus inundaciones. Se hallaba ventajosamente situado Sancio, como a una legua antes de bajar a Sevilla por el dicho río. Era el antiguo Sancio, un noble municipio de los turdetanos que se gobernaba por leyes propias recibidas de sus mayores. No obstante, esto lo he encontrado y no he tenido tiempo porque ha sido poco, nada, hace tiempo, un poco tiempo, sobre esta palabra de sanción o sitio, que es establecimiento de los inválidos o estropeados, que eran los romanos que estaban en Itálica. Se llamaba de esta manera, tendré que consultarlo, esto ahora lo explicaré de un diccionario que veremos más adelante. Pero aquí hay un dato también muy curioso, que por supuesto reseñable. 20 siglos más tarde nos encontramos en esta sesión ordinaria del Ayuntamiento de Santiponce, cuando estuve metido en el archivo de Santiponce para escribir mi primer libro. Me encuentro con esta acta. Esta es el original, vean cómo estaba, pero intenté descifrarla y dice lo siguiente. Aparece descrito en la sesión ordinaria del 6 de noviembre de 1915 lo siguiente: la cuna de Trajano, Teodosio y Adriano, que fue en la que nosotros nacimos, grande fama universal, y por ella las ruinas de Sancio es la Meca a donde peregrinan los sabios, cultos y estudiosos, constituyendo las mismas para nuestros convecinos veneradas reliquias que almacenan la alcurnia de sus primitivos antepasados. Esto ya nos lo decía en aquel entonces el alcalde, se llamaba Francisco Benítez Durán, de la familia de los Benítez que actualmente existe en Santiponce. Publio Cornelio Escipión, el africano, después de ganar la batalla en Milipa Magna, se viene con sus soldados a sentarse al pueblo de Sancio. Y con el tiempo, se construye, que tiene la planta sobre la Betu, se construye la Itálica, la vieja. Se ve el teatro, el foro, el circo y el teatro. Y más tarde, cuatro siglos más tarde, Adriano, nacido, según uno, nace en Piceno, según otro dice que nació en Itálica, funda la Itálica Adrianea, con su gran anfiteatro, el Fayernum, las termas mayores. Y siguiendo hacia adelante, ¿dónde estaba Santiponce? Porque sí, hemos visto que está ahí Itálica, pero ¿dónde está? Es que se fueron de Sancio, se dispersaron, pero también hemos dicho que el padre Ceballos dice que está a unas ciertas millas de Sevilla. ¿Cómo es posible? El padre Ceballos dice que Santiponce estaba como un cuarto de legua más hacia el oriente y asentado en la misma playa del río cuando se dio el monasterio San Isidro. Esto fue en el año 1298, fue cuando se le concede a Guzmán el Bueno para que haga el monasterio. Y esto es en el 1303, o sea que es bastante tarde. Joaquín González Moreno, quizá ha puesto un poco más el dedo en la llaga. En su libro de historia de Santiponce, 1485-1704, dice lo siguiente: la existencia de un enclave musulmán elevado junto al Guadalquivir, lo que también podría servir de base o estudiar como raíz de esta villa. O sea que ya aquí González Moreno observa que hay unos restos musulmanes que pueden ser que fueran de el Santiponce. Aquí tenéis en esta diapositiva el río Guadalquivir, Santiponce, la ribera de Huelva, los campos de Talca y el único terreno que teníamos por aquel entonces.
En esta biblioteca virtual de Andalucía, Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico de España y sus posesiones de ultramar por Pascual Matón, editado en el año 1848, me lo encuentro también por casualidad, y habla del pueblo de Santiponce, los límites, su historia y todo. Pero aquí lo que me interesó es lo siguiente. Dice, el nombre de los campos de Talca es un recuerdo de la antigua Itálica. Y tal vez, dice, el mismo nombre de Santiponce lo es de la condición de los veteranos de Escipión avecindados en este sitio, habiendo podido formarse de sanción positio, esto es, establecimiento de los inválidos o estropeados. Es decir, Santiponce puede venir la raíz de sanción positio, lo dice de San Geroncio, de Santo Ponce, de muchos más, pero aquí en esta biblioteca, en este diccionario, habla de sanción positio. Es más parecido a el nombre de Santiponce. Pero hay un espacio muy grande, sin saber nada de nuestro pueblo, desde el año 206 a.C. hasta el año 1248, cuando el rey Fernando III de Castilla, o rey Fernando el Santo, conquista Sevilla. En el año 1253 se produce el repartimiento de Sevilla y de todas las tierras conquistadas. Entre ellas está la de Santiponce el Viejo. Como ha dicho Alejandro, ahí en el libro viene todo lo relacionado con el repartimiento de las tierras de Santiponce. Entre los nombres más beneficiados en aquel entonces están Nuño Yáñez y Guy Martín. Me interesa. Aquí aparece ya el nombre de Santiponce como pueblo con identidad propia. Es decir, ya Fernando III de Castilla nos habla de Santiponce con el repartimiento de las tierras. Pero no obstante, todavía me queda este escozor de decir, bueno, ¿y en la época de los árabes? ¿Qué pasó con Santiponce en la época de los árabes? En abril del año 711 se tiene noticia que una flota de varios centenares de bajeles, buques de gran porte, acaban de pasar el estrecho y estaban desembarcando hombres y caballos en la costa. Así, cristianos, judíos, musulmanes, todos ellos de muy variados linajes y procedencia, bereberes, árabes, constituyeron desde los años 712-713 los nuevos elementos de población de Sevilla y sus arrabales. Ahí entre ellos entraría nuestro pueblo. Y Ismililla o Sevilla, la ciudad islámica, comenzó a poblarse de nueva gente. Buscando libros, buscando fuentes donde poderme informar, para hablar, para saber sobre Santiponce en la época islámica, me encuentro con este Rif al-Maghrib al-Ándalus de Ahmed Tahiri, que es un catedrático de historia medieval de la Universidad de Hassan II de Tetuán, en cuyas páginas viene esto. El cauce inferior del Guadalquivir había muchas islas e islotes fluviales. Estaba la isla de los Leones, la isla, pero una de las islas más importantes, situada al noroeste de Sevilla, se llamaba Yacira Santabú o Santiponce. Y continúa que el antiguo cauce del río pasaba junto al pueblo de Santabú, Santiponce. No faltan datos sobre las muchas inundaciones sufridas a lo largo de los siglos por toda la campiña que se extiende alrededor de la antigua aldea árabe Al-Qaba, que significa bosque, hacia Santabú. Ello explica las grandes transformaciones que se producieron como consecuencia del río Guadalquivir. Pero en un trabajo de este autor, Agricultura y Población Rural en Sevilla, también del profesor Ahmed Tahiri, en sus páginas 55 y 56, aparecen dos mapas del siglo XI, mapas realizados por el profesor Ahmed Tahiri y dibujados por José Mañas López, uno con los nombres de los pueblos en árabe y otro
de los pueblos en castellano. En ellos se observa que entre Sevilla e Itálica hay un punto que es señalado en árabe como Santabú y el otro señalado en castellano como Santiponce. Aquí tenéis el mapa de la crónica de la agricultura y población rural. Ahí veis, ¿dónde está el curso? Bueno. Aquí tenéis Santabú, Sevilla, que está grande, y inmediatamente está Santabú, Tálica, Algaba, la Galiana, Guillena, y aquí está en castellano. Santiponce se encuentra aquí, entre Itálica y Sevilla. Si lo vemos mejor, Santabú, Santiponce. Por fin aparece nuestro pueblo descrito y localizado en unos mapas referentes al siglo XI con el nombre en árabe de Santabú y que seguirá apareciendo a lo largo de la lectura de este libro. A veces como Santibú, otra como Santiguá, pero se trata del mismo pueblo, la famosa alquería de Santiponce. Ya lo tenemos, ya hemos llegado a Santiponce islámico. En la dominación de los almohades, que fueron los que verdaderamente enriquecieron a toda la Andalucía con sus construcciones, se hizo la Giralda, la Torre del Oro, bastante cosas en Sevilla. Aparece un escritor, un historiador, Almarracusí, el cual habla de nuestro pueblo de la siguiente manera: la existencia de una alquería sevillana, Carilla Santabú, junto al Guadalquivir, a unos 5 kilómetros al noroeste del casco amurallado. Y no faltan datos, a pesar de ser escasos, sobre el material y el arte de construcción adoptado en este asentamiento semiurbano durante la época almohade. Es más, todavía recalca más la presencia de nuestro pueblo, la presencia de las maravillosas almunias que son las huertas de Santabú o Santiponce al norte, residencia de aristocrática, donde los edificios se separan por unos anchos espacios y se superponían a jardines y zonas de recreo. Otra parte, las luces de su alminar y las antorchas fluviales se reflejaban de noche en el río. Santiponce tendría que haber sido precioso. Santiponce tuvo que ser en aquella época, tal y como lo dice aquí Almarracusí, un pueblo que puede decir presidencial de Sevilla. Esta es la portada del libro, que ha sido una composición hecha entre el editor y nosotros, que escogimos un pueblo árabe donde se aparecen unas casas que están separadas por unos jardines. Su alminar no sería tan bonito, que la ha escogido un sitio tan bonito, pero bueno, vamos a soñar que sea bonito. El río Guadalquivir, que estamos hablando antes, aquí estarían las luces. Pero seguimos, y en este también libro, Algazar de tierna niebla al Sarat, poesía de Manuel García Muñoz, cuenta en la pradera de plata a orilla del Guadalquivir, dice sobre Al-Mutamí y su amigo Amar. Al-Mutamí le gustaba muchísimo la poesía, le gustaba muchísimo la literatura, y tenía a su amigo Amar, y tenían la costumbre de ir, y cada uno decía una prosa y el otro le contestaba. Son citadas y recitadas hasta la saciedad por el insaciable rey poeta Al-Mutamí, el cual, al pasear por las noches por el río en Santabú, la actual Santiponce, se enamora apasionadamente de una lavandera llamada Rumaiquilla, más tarde Yitimán. Ya tengo aquí los dos nombres del libro, Santabú y Rumaiquilla. Cuento esta historia, hay muchas en el libro, de que un
día, paseando a orilla del Guadalquivir con su amigo Amar, jugaban a improvisar poemas. Al levantarse una ligera brisa sobre el río, dijo Al-Mutamí: el viento tejiendo lorigas en las aguas, ondulaciones. Antes de responder su amigo Amar, ambos oyeron una voz femenina que completaba la rima: que corazas si serán, corazas si serán. La voz correspondía a una muchacha escondida tras los juncos. Era una joven bellísima, llamada Rumaiquilla, esclava de un arriero de Santabú, o hija de un arriero de Ruz de Santiponce. Yo aquí le he hecho más cuenta, porque este es un autor norteamericano, Argesti, que vino a Granada a estudiar Al-Mutamí y a traducir casi toda la obra de Al-Mutamí. Él asegura que era de Santiponce. Quedó inmediatamente enamorado y la hizo su esposa y princesa con el nombre de Itimán. Con él fue cuando lo expulsaron de Sevilla y murió 2 meses antes de morir Al-Mutamí. Aquí tenéis Al-Mutamí con Rumaiquilla en el Alcázar de Sevilla, el último rey sevillano. Muere en Almán, 14 de octubre del 95, Rumaiquilla unos meses antes. No pudo soportar la pérdida de su mujer. Tan enamorado estaba que no pudo y murió meses después. Como ha dicho el amigo Alejandro, de que si llega esto a tardar un poco más, hubiéramos puesto más cosas. Esto no lo he puesto en el libro, porque esto tengo con la Universidad EDU, me mandan constantemente trabajo árabe, trabajo sobre itálica, y este es un artículo Al-Mutamí en versión romance de Antonio García Montoya, y así describe Ibn al-Khatib la tumba de Al-Mutamí y Rumaiquilla. Estas son las tumbas de un rey de Al-Ándalus y de su favorita, por cuyo amor su corazón palpitaba sin hallar reposo. Esta es la tumba de Al-Mutamí, de la revista África, abril de 1934. Blas Infante en la tumba de Al-Mutamí en 1924. Y estas fotos están tomadas de Al-Mutamí en versión romance. Aquí tenemos más en el interior del mausoleo de Al-Mutamí, donde está un hijo y Rumaiquilla. Tendremos que agregar entonces 2 nuevos nombres a nuestro pueblo. El primero, de Rifat al-Maghrib al-Ándalus de Ahmed Tairi, Santibú o Santibú. Y el otro, del libro de Carrasal de Tierra Niebla, Santa Paula. Y llega la Reconquista. Con la conquista de Sevilla por el rey Fernando III de Castilla, en 1948, en el año 1253, se produce el repartimiento de Sevilla y de todas las tierras conquistadas, y entre ellas está la de Santiponce el Viejo. Entre los nombres de los beneficiarios, dicho antes, estaban Núñez Yáñez y Luis Martínez. Esta es otra fecha de la presencia de nuestro pueblo Santiponce. A finales del siglo XIII, don Alonso Pérez de Guzmán, llamado más tarde el Bueno, y su mujer, doña María Alfonso Coronel, compra a la reina, que nos ha dicho el amigo Alejandro, María de Molina, viuda del rey Sancho IV y madre de Fernando VI, los siguientes términos: Santiponce por todos sus terrenos, Largaba y terreno hasta Sevilla la Vieja, donde se encontraba una iglesia que construyeron para San Isidoro. Hoy en día esto último se pone en duda. Aquí se construye el monasterio de San Isidoro del Campo por Guzmán el Bueno. Una vez terminado el monasterio de San Isidoro, este fue entregado al fraile Bernardo de la Orden del Ciste clausurarse. La dotación del monasterio dice: dio Santiponce por juro de heredad a los monjes Bernardo de la Orden del Ciste, con mero y visto imperio, con horca y cuchillo, con todos sus heredamientos y tierras calmas, viñas y olivares, y 1000 fanegas de pan de renta a la redonda del monasterio, con ciertas cargas espirituales. Santiponce fue el único pueblo de Andalucía
de señorío eclesiástico. Siempre que puedo, tengo que poner cosas del eterno olvidado que es el monasterio. Aquí en la época del Cister, 1301-1431, aquí lo de López de Olmedo, 1431-1568, y más tarde de los Jerónimos, 1568-1835, y ahora viene lo más bonito que tenemos, que todas aquellas personas que no conozcan el monasterio, y gracias también tanto a los amigos del monasterio, a la y ahora la peña sevillista, como se ha podido comprobar, la placa que se le ha dado a mi niño, porque él me dice chache, a mi niño sobre la visita que hicieron hace 2 sábados, que vinieron encantados. Aquí tienen ustedes el gran retablo, la altar mayor, que está hecho por el dios de la madera, Juan Martínez Montañés. Aquí algunos que otros detalles, está aquí San Isidoro, San Jerónimo, la adoración de los reyes y la adoración de los pastores. Fíjense cómo era el monasterio. Me vaya a permitir hacer un pequeño cambalache, porque a ver si soy capaz, para que veáis todavía mucho mejor la grandiosidad del monasterio. Una de las cosas que luego veremos, los techos estaban completamente... Esta es una fotografía del año 1926 o 27. Un arqueólogo me dijo que era del 30. Yo le contesté que no, por 2 motivos. Uno, porque observan ustedes aquí, este es el pozo de la Zahorra, o el pozo de la Sanidad, donde aquí está la torre de la Sanidad. Por eso quiero que es un símbolo emblemático de nuestro pueblo, porque se hizo en el 1930 y fue pagado hasta el año 1992, se estuvo pagando. Y se hizo en el 1930, luego no podía ser después del 30. Y luego, todos aquellos que conocen bien el monasterio, aquí falta la capilla donde estaba la Virgen del Rosario, que se pone en funcionamiento en el año 1919-1920, cuando el jefe de sanidad era el médico don Jacinto Besalowski Saldo, era un médico que estaba aquí en Santiponce, y aunque estemos con la peña sevillista, fue uno de los fundadores del Betis, de los hermanos de ellos, fue uno de los fundadores del Betis, los 3 hermanos Besalowski. Seguimos. Y llegamos a Santiponce el Viejo. Ya tenemos bien localizado Santiponce el Viejo, tanto en la época islámica como después de la Reconquista, con el repartimiento de sus tierras. La tierra de Santiponce el Viejo se encontraba en la vieja isla del Hierro, que representaba el nivel más alto de las tierras próximas al río. Estaba situada en la llanura radial a unos 5 o 6 metros de altura y que la defendía de las riadas normales, pero no así de las grandes riadas. El padre Ceballos, que podemos hablar otra vez, y sobre todo de su libro La Italia, que leerlo es maravilloso, escribe: estaban las tierras de Santiponce situadas en la playa del Cura. Creo que esto, lo más antiguo de aquí del pueblo, creo que todavía se dice la playa del Cura. En los inviernos tiene unas inundaciones que se extienden por leguas y a veces son imprevistas, con gran riesgo de los pueblos que están cerca. Las casas del antiguo Santiponce, eran muy pobres, estaban labradas con tapiales y tesados con paja. Años más tarde habían algunos de albañilería hechas de ladrillo, teja y madera. Y se preguntaréis vosotros, lo mismo que yo me lo hago, ¿qué pasó de aquellas casas que hablaba el historiador Almarrosí cuando hablaba de Santabú? ¿Quién sabe si cuando llegaron los castellanos lo destruyeron, o el hecho de ya no estar completamente aislado se les abandonó y se perdió?
En la historia de Santiponce, de don Joaquín González Moreno, esta casa lleva el nombre de él, nos habla de que Santiponce, el viejo, contaba con 8 calles y la plaza, como así también diferentes edificios que lo componían, los lugares públicos y determinadas viviendas que se observaban reflejadas en el mapa y que realizó basándose en los escritos encontrados en los archivos estudiados. Aquí tenemos el plano que él concibió, basado en lo que había leído, en lo que él había estudiado. Tenemos la Plaza del Camello, la calle de la Picota, la calle Ancha o calle Real, la plaza, la calle de la Barrecueta, la Laguna, la calle del Cementerio, la calle de la Iglesia y la Barranca del Río. Esto es lo que viene escrito en los legados que este historiador encontró. Y en cuanto a las casas, los edificios, tenemos el mesón, la cordonera, que es donde se hacían todas las cosas de sogas, cordones, que era un pueblo de pescadores también, el caserío, el horno de pan, las almonas de jabón, las almonas reales donde se fabricaba el jabón, la carnicería, la casa del consejo, la iglesia de Nuestra Señora de Belén de la Tabla, el almacén de cal y la sal, el cementerio y el hospital de Nuestra Señora de la Asunción. Este era nuestro pueblo antiguo, el que estaba junto al río Guadalquivir. La siguiente pregunta: ¿qué pasó con Santiponce el Viejo, que desaparece y se construye un Santiponce el nuevo en el lugar donde actualmente estamos? No nos dejaban quietos. Nuestros antepasados, los santiponceños, intuían algo sobre la inseguridad de Santiponce el Viejo ante las constantes riadas que se producían por las aguas del Guadalquivir. Una de ellas, la del año 1595, descrita por el padre Ceballos, que la consideró como la causante de la desaparición del pueblo y, como se puede demostrar, no fue esta la que arrasó, sino fue una más de tantas riadas que se produjeron. En el libro me parece que hay cerca de 7 u 8 riadas en la época de los árabes, que la definen perfectamente y está recogida en él. Después de esta riada de 1595, los santiponceños pidieron al prior del monasterio de San Isidoro del Campo el cambio de lugar. Hubo reuniones, manifestaciones, para que se pudiera conseguir dicha petición. Prueba de ello es lo que dice Ceballos en su libro, sobre el otorgamiento de una escritura el 11 de febrero de 1596, es decir, unos 7 años antes de la gran riada, entre el monasterio, el padre Melchor de Cazalla en su nombre, y el Consejo de la Villa, representado por sus alcaldes ordinarios, Alonso Medina Ferragut y Juan Morán, y los síndicos Juan de Morán y Andrés Muñoz, los alguaciles y todos los vecinos, para el traslado del pueblo a un lugar seguro. No obstante, las peticiones no fueron concedidas. Yo aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para decir que el pueblo de Santiponce quizás sea casi el único que se sepa cuándo se fundó, el Santiponce nuevo. O bien podemos decir que fuera el 11 de febrero de 1596, cuando dice que se van a otorgar una escritura, pero que no se otorgaron, o fue, como ahora veremos, el día 20 de diciembre, cuando llegó la gran riada de 1603. O sea, sería, señor alcalde, un día el día de Santiponce, el día 20 de diciembre, que se puede celebrar como fundación de nuestro pueblo. Seguimos adelante y claro, los santiponceños pidieron permiso a los jerónimos para empezar a realizar los enterramientos en el atrio del monasterio. Así leemos que se recoge
en el episcopologio de la Archidiócesis de Sevilla la última partida del enterramiento en el Santiponce Viejo, que fue el 12 de abril de 1603, y la primera de Santiponce Nuevo el 4 de mayo del mismo año. No obstante, en el libro segundo de los fieles difuntos aparecen estas dos enterramientos de la siguiente, que dice: el sábado 12 días del mes de abril del año de 1603 años, enterré yo, Marcos Benítez, clérigo cura de la iglesia de esta villa de S. Ponce, a Francisco Niño, hijo de Bernabé Muñoz y de Catalina Rodríguez, su mujer, en la dicha iglesia, en la capilla mayor. Y luego el primer enterramiento que se hizo ya en el atrio del monasterio, el domingo 4 días del mes de mayo del año de 1603 años, enterré yo, Marco Benítez, clérigo cura de la iglesia de esta villa de S. Ponce, a Baltasar Muñoz, marido de Benita López, en la iglesia de San Isidro del Campo, en una sepultura antes de la reza, en la cual recibió todos los santos sacramentos y además no hizo testamento, se lo dejó otro cura probablemente. Y ha presentado unos grabados del año 1588 y del año 1600. En el año 1568 podéis observar perfectamente dónde nos encontramos. Santiponce estaba aquí. Aquí tenemos el meandro del Guadalquivir. El Guadalquivir, Santiponce, pegado, estaba por un lado y por otro, por el río. Sevilla la Vieja, entonces se llamaba así a la Itálica, el monasterio, Santa Brígida y Campo, Sevilla. En este segundo del año 1600 tenemos el río Guadiamar, San Isidoro, la aldea de Gelo, Sevilla la Vieja o Itálica, Santiponce, Almonte, Triana, Sevilla, el Guadalquivir, el estuario de las Marismas, Lebrija y Sanlúcar de Barrameda. Este mapa o este croquis lo hemos hecho nosotros fijándonos en el del pueblo, y hemos puesto los siguientes elementos: Itálica, el monasterio y Santiponce. Esto es un plano antes del año 1603. Fue aquella noche del 20 de diciembre del año 1603 cuando irrumpen las aguas embravecidas del Guadalquivir y se llevó por delante a todo el pueblo, no dejando ni una casa en pie. Esto está descrito en numerosos sitios. En el libro de la Itálica dice: se elaboró al principio 66 casas, que poco a poco fue en aumento para poder albergar a unos 250 vecinos. Y continúa que este pueblo no subsistiría ya a no ser por las continuas limosnas y socorros con que el monasterio de San Isidoro del Campo lo ha conservado. Las familias que se salvaron de las ruinas, ya con barcos, ya huyendo, nadando, pidieron al monasterio de San Isidro que le trasladaran a otro sitio donde pudieran vivir sin semejante peligro. Si no llega a ser por los que nos recogieron aquella famosa noche del 20 de diciembre, Santiponce no existiría. Si los santiponceños se hubieran dispersado, se hubieran ido uno a Cama, se hubieran ido a Aragado, si los jerónimos no nos hubieran acogido. Tenían la obligación, porque éramos un pueblo eclesiástico de ellos, pero Santiponce no existiría. Gracias a esto, pues estamos hoy en día aquí. Perdón. Ay, Dios, ahora se me ha ido. El plano después del año 1603, cuando llega la gran riada, se inunda, entonces Santiponce se desplaza por completo a los campos de Talca. Gracias a esto. Esto es completamente inundado y aquí nos quedamos. Santiponce se vino ahí. El sitio elegido para la construcción del nuevo pueblo, donde poder albergar a todos los que sobrevivieron, es un cortijo de San Isidro llamado Sevilla la Vieja, y todo el terreno entregado es propiedad
propiedad de dicho monasterio con jurisdicción mero y mixto imperio, de tal manera que todo el suelo y término de los olivares de Santiponce Nuevo pertenecen al monasterio. Y aquí hay una cosa que luego veremos, no teníamos nada. Nos dieron este trozo donde poder subsistir. De esta forma el pueblo de Santiponce Nuevo vuelve a unirse a la historia del monasterio de San Isidoro del Campo, como lo tuvo siempre en Santiponce Viejo. El asentamiento de la población se localiza en principio en la parte del hoy llamado San Antonio, donde se encontraba el teatro romano descubierto en el siglo XX y siempre dentro del ámbito de las antiguas murallas. Muchos de vosotros conocéis esta calle. Estos eran los restos, vestigios que quedaban de Itálica la Vieja, que esta es la parte alta del teatro romano. Sobre ella se implantan las calles, las casas, ahí se construyeron. Recuerdo cuando yo iba a visitar a algún que otro paciente de estas casas, le preguntaba a los médicos en aquel entonces, le preguntaba, oye, esto de aquí atrás, ¿qué es? Y ellos me decían esto, nos contaban nuestros padres y abuelos, que era de la ruina itálica, como así ha sido. En el año ya 1751 se dibuja el primer plano del territorio que comprende Santiponce Nuevo. Esto lo he sacado, coincide prácticamente con los campos de Talca, de las 40 respuestas generales del catastro del Marqués de la Ensenada, que era uno de los más antiguas encuestas de la Corona de Castilla. Y este no coincide para nada, ahora lo veremos, no coincide para nada con el territorio nuestro. Y se ve que es completamente la parte donde nos fuimos. O sea, esto no lo tiene en cuenta. No sabemos si porque todavía aún aquí no podríamos ir porque estaría amarrados como fuera, o para no pagar los diezmos a la Corona de Castilla, solamente teníamos este terreno. Ya en 1861, ya Santiponce, en este grabado, un plano topográfico levantado por Demetrio de los Ríos en el año 1861, se observa ya perfectamente la recién inaugurada carretera de Badajoz, que más tarde se llamaría carretera Castilleja de la Cuesta, Badajoz. Nosotros lo hemos encontrado nosotros cuando estábamos sobre el libro anterior, Santiponce y los santiponceños, en la calle se llamaba, o sea, la carretera se llamaba de esta manera. Aquí pero lo que más nos llama la atención es la no existencia todavía de casa, lo que llamábamos la era del convento o las canteras. Aquí no hay todavía casa. Aquí lo podemos visualizar mucho mejor, anfiteatro, zona excavada, baños moros, el baño de la Reina Mora, Santiponce. Aquí está la plaza, la calle de Huela, la calle Real, la calle de Nuestra Señora del Rosario, la calle Currillo, Palacio. Y estos son los mapas que nosotros hicimos cuando estuvimos trabajando sobre el libro Santiponce y los santiponceños. Este fue el primer mapa de callejero del año 1861, que como podéis observar, en la parte esta no hay absolutamente todavía ninguna casa, que era la era del convento. Ya en el 1896 ya tenemos aquí la era del convento, donde tenemos la calle Itálica, que llamaba, y no Trajano, Itálica. Y esta es una calle que mi amigo que está aquí, a quiero tanto, a mi amigo Juan Enmorca, que decía que su abuela tenía aquí una casa y que se llamaba la calle de la Alegría, y es verdad, la calle de la Alegría. Y también José Manuel Rodríguez Hidalgo, el arqueólogo, decía que aquí estaba el barrio de la Alegría. No sé por qué, aquí sí, en mi libro anterior, aquí nació la niña de la alfalfa. No sé si en aquel entonces ella cantaba, aquello era una calle de gran alegría. Y allí estaban. Y aquí ya en el año 1918 ya tenemos el pueblo completamente.
santiponcenses, y después de Santiponce Nuevo. Aquí tenemos los nichos, ¿se ven los nichos? El cementerio antiguo, aquí se ven restos de haber levantado todas las tumbas que había aquí. Esto fue en el año 1919, y este es nuestro cementerio, que se inaugura en 1908, en el libro viene perfectamente descrito, y fue colocada el 11 de diciembre de 1920 por Rogelio Grazalema Vega. Se hizo esto, se puso el cementerio en el terreno llamado El Agrio de don Ignacio José Vázquez de Paula, y su hijo se lo regaló al Ayuntamiento de Santiponce. Aquí tenemos el cementerio, y aquí hay un pequeño cementerio, que era el cementerio en donde iban aquellos que en aquel entonces no estaban bautizados. En aquel entonces era un cementerio católico, por consiguiente todo aquel que no estaba bautizado, muchos de los santiponceños que estamos aquí lo llegamos a conocer. Este es el camino del cementerio. Mi amigo José de la Cerda, con su permiso, he puesto esta fotografía el día 1 de noviembre cuando iban al cementerio. Fíjense cómo estaba todo lleno de ruido. Después de todo lo expuesto, sacamos en conclusión que el itinerario recorrido por Santiponce durante su existencia tuvo lugar su paso por 3 puntos de asentamiento diferentes, y además en cada uno de ellos con distintos nombres. El primer asentamiento localizado en el lugar donde estaba el pueblo turdetano Sancio, con el nombre de Sancio o Sanciorum. Ese fue el primer Santiponce. Este primer asentamiento hoy en día algunos historiadores no lo aceptan. El segundo asentamiento hemos descubierto en la lectura de Riz Almagrí al-Ándalo, Santibú o Santabú hasta el año 1248, y a partir de este año ya Santiponce. Y por último, el tercer asentamiento, después de la Gran Riada de 1603, es el definitivo Santiponce. Santiponce, pues, como podéis observar, hemos estado en 3 sitios diferentes: primero en Sancio, después en la isla del Hierro, y últimamente donde actualmente nos encontramos. Este es el término municipal actual de Santiponce, que es rarísimo. Aquí tenemos la parte de la isla del Hierro, aquí tenemos el río Guadalquivir, la ribera de Huelva, Santiponce, el Estadio Olímpico, la mitad del pueblo y la mitad de Sevilla. Este es un plano, copia original, que obra en el Archivo Topográfico de Madrid, 1873. Y nosotros, en el año 1925, una serie de vecinos solicitan del Ayuntamiento la necesidad de ampliar el término municipal a costa de los limítrofes Camas, Valenciana y Saltera. Últimamente también, en la época del Parece de López, se intentó hacer algo de esto. El Ayuntamiento elabora un escrito que es firmado por 122 vecinos solicitando de la ampliación del término municipal, la mayoría absoluta del número de sus habitantes, poniendo la siguiente propuesta: la anexión de las siguientes hectáreas de los pueblos limítrofes: Camas 17 hectáreas, Saltera 325 y Valencina 158. Los límites de Santiponce Nuevo son por el viento noreste, Saltera, Ribera de Huelva, Guadalquivir, Sevilla; viento del oeste y sur, el término de Valencina, el resto del sur, Cama y Sevilla. Bueno, estas son las firmas. Aquellos que vean en el libro reconocerán las firmas de uno de sus antepasados. Está recogido del Archivo Municipal de Santiponce. Entonces, en el año 25, tenemos de alcalde don Francisco Durán Martínez, llamado el alcalde Raíles. No sé si algunos aquí saben por qué se llamaba el alcalde Raíles. Vivía allí en la calle María Magdalena Reyes, al final, y estaba pegado a la casa suya a la vía del tren de Cádiz. Los concejales siguientes. En cuanto a lo referente a los habitantes que teníamos Santiponce en el año 1925, teníamos
para 820 hectáreas, es decir, un habitante por cada 34 áreas y 5 centiáreas. Cama tenía 2.560, tenía 1.163 hectáreas en 35 áreas, un habitante por cada 45 áreas. Valencina, que tenía 2.000 habitantes, tenía 2.478 hectáreas, 8 áreas, 2 habitantes por hectárea. Y Saltera, que el que menos habitantes tenía y el que más superficie, tenía 3 habitantes por hectárea. No profundizaré. Aquí lo tengo reflejado: Saltera, Santiponce, Valencina y Cama, con sus correspondientes. Todas estas tierras, y muchos de aquí las conocerán: la Vereda, Segarra, la Mejorada, la Mejorada Baja, la Estacada, el Duraznillo. Todas estas tierras pertenecen a Saltera, pero estos son todos los propietarios, son de Santiponce. Y nos lo dieron cuando nos vinimos aquí, pero cuando ya, ¿no?, en el 1835 a lo mejor, pues se hicieron cargo Saltera de estas tierras. Aquí tenemos la parte de Valencina, ¿no?, que estas asas también, las Pasquillas, todas estas asas son de la gente de Santiponce, lo mismo que estas que están aquí de Cama. No se pudo conseguir nada. Santiponce, si hubiéramos tenido anexionado todo lo que pedían, hubiera tenido 1.320 hectáreas y no las 820 hectáreas. Aquí tenemos una comparación de una y otra, que ofrecen en ellos, son números. Y en esta fotografía, en esta diapositiva, vais a ver cómo está el pueblo, cómo está contriñido. Tenemos la Grava, Saltera, Valencina y Cama, y Santiponce, lo tenemos ahí metidos. No tenemos nada prácticamente, completamente. Saltera se mete aquí, todo esto es Saltera. Esta parte de aquí es de Algarve, esta parte de aquí es de Sevilla y de Cama. Es decir, que Saltera, mi casa que está aquí, bueno, donde yo me crié, donde está el Teatro Romano, a 100 metros está Saltera. Es más, es curioso de que no me acuerdo de los que hay allí ahora puesto, una de las casas hay una zona en la cual es de Santiponce y un paso de Saltera. Es decir, ya estoy en Saltera, se mete en Saltera, no está tan cerca. Y ahora voy a poner una serie de diapositivas que muchos de los que están aquí hoy ya conociendo. Ahora vamos a llegar a la parte de atrás. Perdón. Esta la conoceréis todos. La calle Mesón. Nos indica en esta diapositiva que aquí estuvo ubicado en el año 1892 el primer ayuntamiento. En la casa donde vive hoy Pedro Ortega. Esta también la conoceréis. La calle Eduardo Ibarra. Esta era mi casa, donde hay restos de Italia, las columnas. Y aquí estuvo el ayuntamiento y la escuela de niños en el año 1910. La calle Real. Aquí estuvo el ayuntamiento desde el año 1922 hasta el año 2011, que se vino donde actualmente está. El ayuntamiento. La calle Mesón. Y hay aquí una figura de una persona, no sé si dais cuenta. Este es mi tío Juan José. ¿Lo veis bien, Juanito? Mi tío Juan José, el carpintero. Lo cogió. La calle Mesón, mi casa, donde me crié. Ya aquí está la calle Mesón un poco mejor. Está el Dolores. Un reloj de eso que hay, que a veces el señor alcalde junto con la arquitecta que está allí lo podemos restaurar.
Ahí estaba también la cárcel y la posada. La cárcel, el reloj de sol, y esa era del monasterio. Lo conocéis bien, ¿no? Amigo Piruli. Este es mi hijo Juan José, María Teresa, mi Pepe, mi madre, Micaela. La Torre de la Sanidad, que se hizo en el año 1930, para mí es un símbolo emblemático, porque esto lo hicieron los santiponceños, lo estuvieron pagando hasta el año 1992. Y es el único monumento que tenemos. La pipa del agua, cuando no había agua, y aquí está puesto la carnicería del hortelano. Tenía ahí su carnicería. Mira como toda la gente la conoce. La carretera de Extremadura, la Casa Valentín, la Barra Cepa, el estanco, la venta de Venancio en 1900. Y esto lo pongo, no tengo más remedio que ponerlo. Fíjense el programa de feria, no como el de hoy, ¿no? El que habéis estado repartiendo. Pero bueno, yo creo que esto, si no lo hizo Antoñito Carnaval, poco le falta, porque en mi época de estudiante de bachiller nos juntábamos y teníamos una pequeña revista y él era el que lo hacía todo por caligrafía. Y si leéis ahí arriba dice septiembre, va cayendo pausadamente en estos días de movimiento para recibir a la feria santiponceña. Es decir, que en el año 1950, no lo digo yo, en aquel año lo decía yo también, porque todavía tenía uso ya de razón, santiponceña, señores, no hay que darle vuelta a la... Pero es que en el año 1954 tiene aquí grupo de jóvenes santiponceñas, los tienen clásicos trajes de flamenca en la velada. Es decir, que 58, 50, 54, ella. Aquí se ve perfectamente cómo se estaba todo el pradillo lleno de ganado, los eucaliptos en la venta, la casa de las excavaciones. ¿Y esto qué es? La choza del Chato. La choza del Chato. Muchos de vosotros lo conoceréis. Pepín, está la casa de Pepín, el arriero. Aquí se insinúa un poco el matadero. Mi casa que se ve aquí. Estas fotografías que me encantan. Aquí está la vía del tren de Arnacoya, palo de teléfono. Y esta fotografía la encontré hace poco, también, Alejandro. Es una vista aérea del año 1900, del año de los 80. El anfiteatro, el campo del Santiponce. Esto es la Plaza de Toros, Santiponce, la era del convento, le voy a decir la era del convento. La primera calle que ya une ya con lo de la barriada. Y aquí tenemos la Plaza de los Toros. Y este señor que está aquí, yo creo que para mí es muy conocido. Este es mi padre. Ahí un abrazo. Esto es un día de toros. Y esto es un festival del año 1992, donde vino Curro Romero, Emilio Muñoz, Tomás Campuzano, Fernando Cepeda, Rafi Camino, Martín Pareja La Pegrón y Antonio Manuel. Se llenó por completo la plaza. Cantidad de coches. Puesto esto porque las ignominias que se cometieron en aquel entonces de poner aquí el tostadero de la mantería. Y se ve el humo deteriorando toda la torre gótica nuestra. Bien, este lo he puesto para que vean cómo están los techos.
perfecto. Esto lo tiraron y si vemos esta fotografía preciosa, aquí no hay absolutamente el techo desaparecido. Y se hundirá y ya está. Hundirá y ya está. No, hombre, no. A ver si el amigo que tanto quiere el monasterio. Lo voy a poner, a ver si hacemos algo, porque verdaderamente esto es un aljibe, porque ahí es donde cae el agua. Y esto verdaderamente había que ficharlo. Eso se quitó queriendo. Ya sé que no querían ponerlo. No, para quitar el derrumbe. Vale. Ahora con buen ruego y pregunta. Ahora que lo tenemos aquí, pues vamos a escribir un poquitín. Esta es una fuente que había en la plaza. Y esta es de una nevada que hubo en el año 1954. Esto es también de mi amigo Pepe de la Cerda. Esto ya nos vinimos aquí y ahora nos tenemos que ir. Nos echaron otra vez. Esta es mi casa. Aquí están mis 2 hijos, lo cogieron. Y estos eran todos los caminos que llevaban toda la tierra para hacer la Plaza de los Toros. En toda esta tierra que salía de aquí iba para la Plaza de los Toros. Aquí cuando están tirando mi casa. La calle era la última, tiraron. Tiene su historia, pero que no la voy a contar. Y voy a terminar con dos diapositivas. Esta es, como podéis ver, Santabú y Rumaiquilla. Y un libro, fíjese si es pequeño, que cabe ahí, de un árabe que se llama Al-Sakundí. Y se llama El elogio del Islam español. Y comienza el libro de esta manera. Loado sea Dios que dispuso que quien hable con orgullo de la península de Al-Ándalus pueda hacerlo a plena boca, sin encontrar quien le contradiga ni le estorbe en sus propósitos. Yo alabo a Dios porque me hizo nacer en Al-Ándalus y me concedió la gracia de ser uno de sus hijos. Mi brazo puede alzarse con orgullo y la nobleza de mi condición me impulsa a realizar acciones meritorias y ruego por nuestro Señor Mahoma, su excelso profeta, y por sus inmaculados familiares y compañeros, y le envío mi saludo. Esto ya lo decía Al-Sakundí allá en el año 1100 y pico, de que el Al-Ándalus era la tierra más bonita del mundo. Y aquí ya termino con nuestra feria, la feria de San Nicolás. Y hasta aquí he llegado.
Bien, también anunciaron que ahora tendremos una copa en la sede de los amigos del monasterio de Centuria Romana. Y por último, también hoy es felicitar a ATP por su cumpleaños, sus 83 cumpleaños. No sé si le queréis cantar, compañero. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Pero sin más, Verdaderamente, no tengo más remedio que querer a mi pueblo, porque no me he ido de mi pueblo, sigo en mi pueblo y haré todo lo posible porque mi pueblo siga para adelante. Muchísimas gracias. bien, y ahora le doy la palabra a Lucho, nuestro alcalde. Bueno, para terminar, dar las gracias a la Peña Sevillista por habernos, primero por sus 60 cumpleaños. No es fácil que una entidad dure los años que tiene la Peña y la salud que tiene la Peña. Yo creo que está ahora mismo mejor que nunca y con más fuerza que nunca. Entonces eso es para felicitar, ¿vale? También os tengo que felicitar por la serie de actividades que habéis organizado con tal motivo. Esta es una de ellas y hemos visto la calidad no solo del conferenciante, sino también del presentador, que ahora quiero decir unas palabras porque creo que merece la pena que lo conozcamos un poquito más, ¿vale? Entonces, en agradecimiento, pues el Ayuntamiento tiene editado unos grabados, ¿vale? Donde está Itálica, donde está la última imagen que se ha puesto, que es la Feria de San Ponce. Y os quiero hacer entrega, Juan, me acompaña y tú mismo. Bueno, el siguiente paso es felicitar a Pedro. ¿Sí? Yo me quedo maravillado que con la edad que tiene, tú seguro que no te estás poniendo años, Pepe, y tú tienes 20 años menos. No es normal que con los 66 años tengas esa cabeza que tengo. Es que yo me he perdido largo, me digo por dónde va, porque yo mismo no soy capaz de seguir cómo la cantidad de datos, de fecha, de nombres, es asombroso esa cabeza que tiene. Y solo animarlo a que siga trabajando. Estoy convencido que dentro de poco tendremos aquí la presentación del tercer libro. Y felicitarlo porque es digno de admiración, ¿vale? También le vamos a hacer entrega de una carpeta similar a la que le hemos hecho a los periodistas, Tere, y quiere acompañarnos. Pepe, le vamos a entregar a Tere, es concejala del Ayuntamiento. La lámina de la defensa de la y después, para terminar, me quiero detener un poquito más en el tema de Alejandro, ¿vale? Es verdad que San Isidoro del Campo es una joya, por la que mucha gente de San Ponce están luchando para que eso acabe con el abandono que tiene de un montón de años, ¿vale? Y ahí ha tenido un papel fundamental los amigos de los monasterios y Centuria Romana. Y es digno de reconocerlo porque son ellos los que han servido de empuje, ¿vale? Para que los diferentes ayuntamientos vayamos dando pasitos, que aunque a veces no se note, estamos avanzando, ¿vale? Estamos avanzando y ese avance ha sido posible por un personaje que nos acompaña aquí, que es Alejandro. Alejandro trabajaba en el monasterio como restaurador, pero llegó un momento, en las elecciones del 18, que lo nombraron viceconsejero de Cultura, al final. En el segundo, la máxima autoridad, la segunda autoridad, dentro de la Consejería de Cultura. Yo estuve hablando en aquellos días con él y me dijo, justo, tranquilo,
gracias a él se puso en marcha una cosa que hemos visto una pequeña parte, pero que en los próximos días vamos a ver mucho más importante. Y esa parte que hemos visto, pues se ha invertido cerca de 600.000 euros en la cerca histórica, que parte se cayó y que está totalmente restaurada con una inversión importante. Y eso lo puso en marcha este hombre siendo viceconsejero de Cultura. Pero no solo puso en marcha eso. Yo, recién nombrado, aprobaron los presupuestos, no había presupuesto, en el mes de agosto se aprobaron los presupuestos y no se contemplaba ninguna inversión para el monasterio. Cuando se me llamó, tenemos que hacer una nota de prensa, esto no puede ser, y lo llamé yo desde la radio, ¿vale? Y digo, Alejandro, esto no puede ser, hombre, habiendo tú la necesidad y las ganas que tenemos que hacer soluciones, y se justo, no vale para nada poner los presupuestos un dinero si no hay proyecto que pueda ejecutar. Y se va a poner un dinero que se va a perder porque no da tiempo a realizar los proyectos. Y efectivamente, el tiempo le ha dado la razón. Y se voy a quitar el discurso porque quiero añadir algo, pues gracias a ese momento y a ese trabajo que hizo Alejandro, se puso en marcha un proyecto que solo los honorarios han costado 700.000 euros. ¿Vale? Y ese proyecto contempla el primer paso, lo hemos estado hablando antes, que es que eso no se esté cayendo. O sea, el problema de San Isidro es que se está cayendo. ¿Vale? Y para que no se caiga, lo primero que hacer es consolidar. Consolidar la parte de la martería, la parte de la torre, la parte de los claustros que hemos hecho diferentes, las dos naves esas, ¿vale? Y esto se ha hecho el proyecto básico, ya está terminado, y eso después viene, que ya está también terminado, 4 proyectos de ejecución, cuyo la suma de estos 4 proyectos de ejecución está en torno a 5 millones de euros. Y tiene partida, ya se han hecho los estudios técnicos, los proyectos están terminados, y yo, lo que pasa es que la administración, yo lo sé por nuestro ayuntamiento, que es muy chiquitito, y cualquier cosa nos cuesta la propia vida. Se ha empezado la licitación, pero siendo realista, y él conoce mejor la administración por dentro que yo, 3 o 4 meses de licitación se lleva. Hay un caso, pero también para que veáis la complejidad del tema, se puso en marcha lo del proyecto, un año para adjudicar 15 de los proyectos, cuando se llegó al final y se adjudicó la obra, un impugno y se tuvo que volver a empezar y haber perdido un año porque había un fallo en la fecha, la tramitación, en fin, que esto es muy complejo y es muy complicado. Entonces, los proyectos básicos se están terminando, la inversión es de 5 millones y eso yo espero que haya ahora antes de final de año, ¿vale? Ayer mismo tuve la suerte que debía comentar que estaba con el consejero, y el consejero que en este caso es de turismo y de cultura y además de deporte, y el compromiso es firme de que eso se va a hacer y que va a hacer. Pero detrás de eso, el trabajo de esta legislatura y el trabajo que los amigos del monasterio nos tienen que ayudar es definir qué va a pasar con San Isidoro una vez restaurado. Está restaurado, no se va a caer de momento durante unos años, pero eso ya da algún uso. Y el uso me consta que la consejería tiene varias ofertas encima de la mesa, ¿vale? Y lo que está es decidiendo cuál es la mejor para San Isidoro y para San Diponte, ¿vale? El tema del parador está abandonado porque lo que tiene que hacer el parador han renunciado a ello, porque dice que lo del parador es para la España vaciada, no es para un pueblo que está a 5 kilómetros de Sevilla y que de momento en unos años no contempla esa opción. Pero sí hay, por ejemplo, una oferta de un gran modelo, o el archivo de Andalucía, o un tema de los evangelistas. Bien, hay varios proyectos encima de la mesa de la consejería, y lo que hay es que definir y hacer un proyecto para adaptar el monasterio a ese uso. Estamos hablando de que ese proyecto estaría entre 10 y 15 millones de euros de inversión necesaria para conseguir que eso se lleve al uso y todo eso os puedo garantizar que Alejandro, que va a acompañar aquí hoy, ha tenido mucha culpa de que esto esté en este momento en el curso. Con lo cual yo quiero agradecer públicamente y hacer entrega de unas láminas similares al que hemos hecho a la peña y eso, y dar un pequeño pin hecho por la familia de los Noleros en reconocimiento y en agradecimiento de lo que ha hecho por Tradición. Isabel, ya Mira que me la dejaron.
que no es... Yo he terminado y la verdad es que... Solo un minutito. Por supuesto, darte las gracias a todo el pueblo de Santiponce, justo en este caso como alcalde, por darme este reconocimiento, pero que simplemente lo he hecho porque es que San Isidoro es una joya del universal. Yo creo que lo poco que yo he hecho es simplemente lo que cualquiera hubiera hecho, así que no tengo... Pero también estaba antes, era una olla antes, ya estaba... Pero bueno, el caso es que lo importante es que esos proyectos sigan adelante, me consta que así es que todo va hacia adelante y que en unos añitos tengamos el monasterio como se merece, como todos lo podemos disfrutar todos. Muchísimas gracias.